Bueno, aquí estamos. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, mi nombre es Sergio Arelovich, por si no me conocen, estoy colaborando con la cátedra en esta oportunidad. He sido docente de la cátedra hasta el día 31 de julio y ahora estoy en carácter de jubilado ya retirado de la vida universitaria. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que ocupa un lugar de privilegio en la discusión de la cuestión económica, y este tema está asociado con el papel de la moneda. Lo primero que quiero compartir con ustedes es un conjunto de cuestiones que están asociadas. Las voy a dejar así en la pantalla cortada, así puedo ver algunas de otras selecciones que voy a necesitar. Lo primero que voy a plantear es que la discusión sobre la moneda es tan vieja como la historia del intercambio, por lo tanto es previa a la existencia del capitalismo como sistema, con la diferencia, con la particularidad que a partir del desenvolvimiento del capitalismo, a partir del momento de la consolidación del capitalismo maduro, la discusión sobre la moneda, el rol de la moneda, las funciones de la moneda, pasaron a otro nivel de calidad tal que la pusieron en el centro de la construcción de la interpretación de cómo funciona el sistema. Ustedes en el programa de estudios tienen esta bibliografía exclusivamente, que es la de Rosenberg, macroeconomía, con esta definición que van a poder encontrar en el capítulo 4, a la cual van a agregar las cuestiones que como apunte de clase puedan tomar, y algunas de las cuestiones que hoy nos hemos planteado para compartir con todos ustedes. Y estas cuestiones que nos hemos planteado están sintetizadas, están resumidas en estos 7 puntos que pregunto si los están viendo. ¿Los ven bien? Sí, profe, se ve Bien. bien. Estos son los 7 puntos que nosotros sugerimos que pongan en el centro de la atención, no solamente en la lectura de esta recomendación de lectura, sino en el conjunto de bibliografía que tienen para el desarrollo del curso. ¿Qué es el dinero? En segundo lugar, ¿cómo se crea en una economía o quiénes pueden hacerlo? La tercera cuestión es qué relación existe entre el encaje bancario y la oferta de dinero, ya entrando en el papel que juegan las entidades financieras y los bancos centrales. La cuarta es cuáles son las componentes de la ecuación cuantitativa del dinero, que es parte de la discusión teórica que vamos a incorporar para esta temática. En quinto, ¿qué enuncia específicamente la teoría cuantitativa? En sexto lugar, ¿cuál es la causa de la inflación para los monetaristas, dado que hablar de moneda o hablar de dinero requiere también incorporar como problema central la alteración del conjunto de precios que conforman el nivel general de cada nivel, es decir, los precios minoristas, los precios mayoristas, los precios industriales, los precios importados. Cuando se modifican todo esto en forma general y en forma permanente, con cierta estabilidad del tiempo, se habla de la existencia de inflación. Esencialmente ponemos el acento en esto, cuál es la causa de la inflación para los monetaristas, porque hay como corriente principal una enorme influencia poniendo el acento en que los problemas asociados con la inflación están exclusivamente explicados por la situación de la moneda. La perspectiva de la cátedra es diferente, y por eso incluimos en el punto 7 cuáles son el conjunto de causas que permiten explicar la inflación desde un punto de vista heterodoxo, y de este punto de vista lo que hemos trabajado centralmente es el pensamiento keynesiano, que quizás es el fundacional respecto de la anticrítica o de la crítica con respecto a la mirada monetarista del papel de la moneda en los procesos inflacionarios o los procesos de crecimiento permanente, con cierto grado de permanencia del nivel general de los precios. Para provocar simplemente, aquí me imagino que están viendo la imagen, la mayoría de ustedes son muy jóvenes y por lo tanto no han visto lo que ha pasado en la Argentina hace 20 años, en el 2001, cuando aparecieron en forma generalizada las cuasimonedas. Argentina estaba
prácticamente con el congelamiento de la circulación monetaria, la emisión monetaria, fruto de la vigencia de la llamada ley de convertibilidad de principios de los años 90, y en medio de la crisis del 2001 aparecieron con mucha fuerza un conjunto de sustitutos de la moneda, algunos creados por el gobierno nacional, como las letras, como las de COP, otros creados por el caso de la provincia de Buenos Aires, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que fueron los patacones, otros por la provincia de San Juan, otros por la provincia de Corrientes, otros por la provincia de Salta, de Entre Ríos, de Formosa. Varias provincias argentinas se sumaron a esto, y hasta esta generalización de creación de moneda sustitutiva de la moneda nacional, que sigue siendo el peso, hemos visto la expansión de títulos representativos de moneda emitidos por municipios y comunas. Por eso puse a modo de ejemplo, si ven en el costado derecho de la pantalla, más o menos en el centro, hay una moneda de valor 1, que es una moneda creada por el municipio de la localidad de Belville, la ciudad de Belville, en la provincia de Córdoba. Es casi, seguramente habrán escuchado en medio de la campaña electoral que hay un candidato que sacó, me refiero a Javier Milei, que sacó un 13% de los votos en la capital federal, que llamó a quemar el Banco Central. Bueno, nosotros ya conocemos la experiencia en la Argentina. Lo que se hizo con la convertibilidad en la práctica es quemar el Banco Central, y desembocó en la catástrofe del 2001, entre otras cosas, expresada a partir de la aparición de estas cuasimonedas, donde el Banco Central renunció a la injerencia en la definición de la política monetaria, arrastrada o en todo caso asociada con este criterio general que implantaba la legislación vigente, que era el régimen de convertibilidad, y que tenía dos cuestiones adentro. Por un lado, la naturalización del derecho de conversión de la moneda local por la moneda extranjera que tenía el Banco Central en su poder, y en segundo lugar, la cotización en uno de esta conversión, cosa que se rompió en los primeros días del 2002. La segunda cuestión que quería agregar es que, bueno, la discusión sobre la moneda, sobre el papel de la moneda, las características, la naturaleza, las funciones de la moneda, que arrancaron con el pensamiento clásico fundamentalmente, tuvieron alguna serie de transformaciones, pero las transformaciones también estuvieron asociadas a las propias transformaciones que hubo de las funciones que determinados tipos de medios de pago empezaron a ocupar el lugar o compitiendo con la moneda tradicional emitida por el Banco Central. Así como planteé hace un rato sobre la circulación de las cuasimonedas, de las monedas no emitidas por el Banco Central, sino emitidas por las provincias de Argentina, acá agrego otros casos. Por ejemplo, arriba a la izquierda verán una moneda que dice Firebird Shapes de 5, es una moneda que está vigente en un par de estados en los Estados Unidos. A la derecha, también arriba de todos, tienen la Kojak, que es una moneda que sigue vigente en el estado de Colorado, pero también a esto se agregan las tarjetas de crédito, como ejemplo están puestas nada más que dos o tres, Visa Cabal, pero también existe la incorporación de otros medios de pago, como son las tarjetas de precarga para el transporte, que en la Argentina las más conocidas son la tarjeta SUBE, y en el caso de Rosario la tarjeta sin contacto. Después Rosano puede hacer algunos comentarios sobre esta cuestión, pero también lo que hubo en algún momento, como las tarjetas prepagas de uso de marcado telefónico, el caso de la Datel de México, que está abajo a la izquierda, o CMR Falabella, que es una empresa que emite una propia tarjeta de compra y que se transforma en un medio de pago que cumple determinadas funciones del dinero. Si quieren, para agregar más complejidad, seguramente todas y todos ustedes conocen el Billetera Santa Fe, que es un régimen que permite un ahorro en las compras, que funciona también emulando determinadas funciones de la moneda, con acreditaciones en una cuenta que pueden ser utilizadas para el pago, etc. Y como si esto fuera poco, la novedad de las monedas virtuales, como el caso del Bitcoin, que de moneda tienen bastante poco, porque en realidad el Bitcoin es como una especie de colocación financiera, mezcla de acción, aunque no tiene derecho de acceso a las utilidades de ninguna empresa, mezcla
de obligaciones negociables, que es otra forma de ahorro por parte de las empresas privadas, pero que sin embargo, por ahora, mantiene y sostiene la confianza de quienes apuestan al Bitcoin esperando una cotización futura superior a la cotización a la cual han adquirido esto. Con lo cual, hablar de la moneda implica o requiere, por un lado, mirar mirar la historia del comportamiento monetario en la órbita o dentro de la historia del capitalismo, pero también ver las transformaciones, tanto en las funciones del dinero, como las transformaciones que ha habido en la manera de interpretar que las distintas escuelas han aportado para entender o para desanudar la complejidad del rol de la moneda en el sistema económico. Si a esto le agregan algo que puse así en la enumeración de los 7 puntos, que es la aparición de la inflación, frente a lo cual quiero volver a resaltar el concepto. Por inflación se entiende el aumento del nivel general de precios sostenido en el tiempo. ¿Qué significa el aumento del nivel general de precios? Estamos hablando no del aumento de un precio en particular o de dos precios en particulares, sino del conjunto de los precios o de la mayoría de los precios. ¿Y qué significa permanente en el tiempo? Que una suba repentina o una baja repentina no es ni inflación ni deflación. Para que la inflación sea tal requiere de los dos elementos. Que sea sobre el nivel general de precios, que todos los precios aumentan, y la segunda cosa que se requiere es que este proceso se mantenga o se sostenga en el tiempo. A esto se le llama inflación. Entonces, si uno agrega inflación, si agrega la problemática de la inflación, entre otras cosas, vamos a tener escenarios como este, más allá del chiste del trillón de dólares de los Simpsons. Ahí pongo simplemente 5 casos interesantes que hubo, que son reconocidos en la historia inflacionaria del mundo, que es el caso de la superinflación y de la hiperinflación en el caso de Zimbabue, que llevó a la aparición de un billete de 100 trillones de 100 trillones de dólares, o la de la crisis yugoslava en el marco de lo que fue la disolución, con ese billete que tiene un 5 y está lleno de cero, o con el caso del trillón de pengos que eran equivalentes a un florín, en el caso también de lo que era el caso de la experiencia Maquiar, o de los 100 billones de marcos alemanes cuando fue la hiperinflación en el caso de Alemania en el marco del ascenso del nazismo, y por ejemplo, para el caso de América Latina, después vamos a ver algo de Argentina, el caso de de la hiperinflación que hubo en el caso peruano y que hizo lugar a la aparición de esta moneda que es la de 1 millón de pero digo, como Argentina también tiene lo suyo, dos cosas acá para recomendar. Por un lado, bueno, en algún momento nosotros tuvimos un billete de 1 millón de pesos, que después perdió su cero, obviamente con una de las transformaciones monetarias que implicaron la quita de cero en el caso de Argentina, y la recomendación es, para que tengan en cuenta la perspectiva keynesiana en función de lo que, desde el punto de vista de la discusión económica, se conoce como la construcción de expectativas, ese artículo que es muy breve, reitero, en el cual lo que hace Adrián Paenza es comparar la teoría de Keynes, por ejemplo, con dos sustitutos de imaginación de expectativas que a los fines de evaluar cómo uno tiene que jugar en el mercado en función de lo que está pasando, lo que uno cree que va a pasar, o lo que uno cree que va a pasar en función de lo que los otros piensan que va a pasar, me parece un ensayo interesante para sumar a la reflexión respecto de la problemática inflacionaria. Y para terminar con los dibujitos, bueno, nosotros cuando veamos toda la historia de Argentina, entre otras cosas, vamos a ver la historia de la convertibilidad, la historia del régimen de convertibilidad creado durante el gobierno de Menem, que estalló en el 2001, cuya sustitución fue relativamente parcial, porque lo que estalló en el 2001 es la cotización en uno del precio de la moneda local con el dólar, pero el régimen de convertibilidad siguió. De hecho, la ley de convertibilidad sigue vigente, que es una cosa que hay que tener en consideración, o sea, sigue vigente el reconocimiento del derecho de conversión de la moneda local por la moneda extranjera, aunque del 2002 en adelante, si bien con modificaciones importantes en cada uno de los periodos, hubo restricciones al acceso del ejercicio de este derecho de conversión,
porque la moneda vigente en la Argentina sigue siendo el peso, la mayoría de las transacciones se hacen en peso, y la moneda extranjera solamente está vinculada con las operaciones de comercio exterior y con las operaciones que requieren una moneda diferente de la moneda de curso legal para acceder a su compra, a su venta o a la transacción que los contratos definan en este respecto. Ahí lo que pongo simplemente es, a los fines de tener presente y de recordar, que la moneda previa a la moneda actual era el austral, y que en un momento 10.000 australes fueron sustituidos por un peso, quitándole 4 ceros a la moneda. Nosotros hoy tenemos una cotización, una relación de precio dólar, precio peso, arriba de 100 pesos. Si estamos hablando del tipo de cambio oficial, estamos hablando de 102 pesos. Si estamos hablando del tipo de cambio que, siendo oficial, es destinable a ahorro, está cerca de los 170 pesos. Si estamos hablando del mercado negro, del mercado ilegal, al que le llaman blue, pero yo le llamo por su nombre que me corresponde, que es un mercado ilegal, mercado negro, está por arriba de los 180 pesos, no los 10.000 que hubo en el momento de comienzo del régimen de convertibilidad, que mediante ese decreto que está puesto ahí, sustituyó a los australes por el peso con fecha de vigencia 1 de enero de 1992. Bueno, dicho esto, y entrando en algunos de los temas que quisiera compartir con ustedes, voy a arrancar diciendo que en la explicación tradicional, en la literatura, de lo que uno puede considerar tradicional, sea la mirada clásica, la mirada marxista, la mirada keynesiana, la neoclásica, etc., se le atribuyen al dinero un conjunto de funciones. En general, hay coincidencia en esto. Las funciones son estas que están planteadas acá. Primero, el dinero ocupa el lugar, ocupa la función de la unidad de cuenta. Esto es, nadie tiene que explicar que un peso y es igual a un peso. Por lo tanto, todo contrato puede fijar las cantidades de esta unidad de cuenta, y todos saben que esa cantidad de moneda es esa cantidad de moneda a la cual hace referencia, tanto los créditos como las deudas. Es decir, que las transacciones son mensurables en esta unidad de cuenta. La segunda función que tiene el dinero es que sirve como medida del valor. O sea, cada peso o cada moneda permite ser comparada con una cantidad necesaria que se necesita para poder acceder a comprar algo, la cantidad para pedir el ofrecimiento de una operación de venta de enajenación. La tercera función, que es más o menos reconocida, reitero, hay consenso desde el punto de vista de la teoría económica y la economía política, es que esto sirve como medio de pago. Esto quiere decir que tiene poder cancelatorio. Yo entrego dinero y se termina la obligación, recibo el dinero, y esto deja tranquilo a quien vende, porque se supone que la contraprestación está saldada mediante este acto. La cuarta función del dinero, excepto en los casos en los que los niveles de inflación son muy altos y no están compensados con una remuneración por la tenencia de ese dinero, consiste en ser reserva de valor. Es decir, yo lo guardo y, además de producir estos intereses, permite diferir la utilización para el momento en que efectivamente sea menester, y reitero, en todo caso, limitado para procesos inflacionarios, pero en la medida en que la tasa de interés no se asocie a los niveles inflacionarios. Por ejemplo, si yo quiero utilizar peso como reserva de valor y lo coloco en un plazo fijo, en otra colocación financiera, y esa colocación financiera me rinde anualmente 51%, no es la tasa que rinde en plazo fijo hoy, pero si me rindiese 51%, eso significa que este ahorro que yo estaría haciendo, esta colocación financiera que yo estaría haciendo, marcha exactamente, o va a marchar exactamente al nivel al que se devalúe la moneda respecto de la marcha general del incremento de los precios, al fin del contrato, al fin del plazo fijo, al fin de la colocación financiera. Yo me quedaría con un valor de no solamente el capital que puse, sino con un capital incrementado. Este capital incrementado, capital dinero incrementado, lo sería en la medida de los intereses, que en este caso que estoy planteando, 51-52%, coinciden con la inflación interanual. Distinto es el caso actual, que cualquiera que coloque un depósito a plazo fijo, el régimen general que establece el Banco Central, salvo que sea indexado
por el coeficiente de estabilización de referencia, que está asociado con la inflación, recibirá una remuneración que anualmente es más o menos del 30, no, más o menos, es del 34%, pero que comparada con la inflación, hace que esta reserva de valor pierda parte de esa reserva precisamente por la diferencia, la velocidad diferente a la cual marcha. Por un lado, el índice de precio al consumidor, que está en 51, 52%, y cómo marcha la tasa de interés. Y por último, como función del dinero, es esta, que el dinero tiene la capacidad, la posibilidad de transferir poder adquisitivo. ¿Por qué? Bueno, porque usando el dinero precisamente se pueden otorgar financiaciones, se pueden otorgar préstamos o se pueden cancelar obligaciones. Las funciones conocidas o reconocidas son estas 5, hay más, inclusive cada una de estas puede abrirse en sus funciones, que a los fines de este curso no tiene mucho sentido contar, pero hay que tener en cuenta esto, que el conjunto de las funciones que la teoría económica le ha atribuido y le atribuye, que sigue atribuyendo al dinero, no es solamente al dinero que emite el Banco Central, sino al dinero que se crea en otras circunstancias por razones diversas, entre ellas las que graficábamos con la existencia de otros medios de pago, como es el caso de la tarjeta de crédito, de los sistemas prepagos para tarjetas para usos específicos, y así de seguir. Bueno, a partir de esto yo lo que plantearía es, en primer lugar, un conjunto de notas previas, y las pongo numeradas, todo esto ustedes lo van a tener a disposición, así que no se tomen el trabajo de anotar, salvo las referencias que quieren o que consideren interesantes. Decía, como primer cuestión respecto a la nota previa, ustedes hasta ahora han encontrado todo el análisis del sistema de cuentas nacionales, de cómo funciona el sistema económico, todos los textos hablan de esta relación entre flujos, ¿no? Entre los flujos reales, que es la oferta de bienes y de servicios, y los flujos nominales que constituyen el ingreso disponible. Han visto cómo funciona esta relación, en donde desde el punto de vista teórico la oferta coincide con la demanda, solo desde el punto de vista teórico, y esta relación de oferta con demanda no es ni más ni menos que oferta eh, eh, real de bienes y servicios y demanda nominal de ingresos disponibles. Esto es importante. Los textos hablan de esto, una relación entre flujos reales y flujos nominales. Sin embargo, la mayoría de los resultados, no todos, la mayoría de los resultados que salen del uso de los marcadores, de las herramientas de medición que se utilizan para ver cómo funciona la economía en su conjunto, están expresadas en dinero y no en bienes. El Producto Bruto Interno no se muestra como la cantidad de kilos, de toneladas, de litros. Bueno, porque el dinero lo que hace es permite, con carácter homogéneo, mostrar la evolución o el comportamiento del Producto Bruto, el consumo, de la inversión privada, de la inversión pública, del gasto público, del comercio exterior, el funcionamiento de la balanza de pago, la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Pero sí hay que decir que desde muy temprano, el arranque de la teoría monetaria en el marco del desenvolvimiento y consolidación del sistema capitalista, apareció esta noción que está puesta ahí, que es atribuida en principio en forma armónica a un autor clásico que fue Arthur Pigou, 1877-1959, y que refiere al llamado velo monetario. ¿Por qué? Porque según los autores, según Pigou en particular, el velo monetario era tal, era un velo, era una cortina, porque lo que hacía era tapar el mundo real. Entonces ocultaba cómo funcionaba la economía en su conjunto, en función de que la moneda permitía eh, explicar, entender el funcionamiento solo en términos monetarios, pero esto a su vez iba contra la necesidad de ver lo que pasaba en el mundo real, de la producción, el consumo, la circulación, etc. Acá, desde el punto de vista de la historia de la moneda, que nosotros no vamos a hacer nada, simplemente vamos a decir algunas cosas, a mí me parece importante resaltar estas 5 cosas. Por un lado, que la historia económica reconoce, lo cual no significa que esto sea definitivo, sino que en el futuro nuevos relevamientos, descubrimientos, lo que sería el laburo arqueológico, permitiría quizá modificar esta apreciación. Decía que la historia económica reconoce hasta ahora la aparición de monedas en el siglo VII, antes de Cristo, en el territorio, en parte del territorio que ocupan estos países que están planteados ahí, si bien con diferencias
importante respecto de cómo era la moneda, el rol de la moneda, el alcance de la moneda y los materiales que se utilizaban para la moneda. Por eso señalo en segundo lugar que las primeras monedas, los primeros elementos que se consideran moneda o asimilables a la moneda, estaban acuñadas. Y este tipo de metales eran metales que se suponía permitían evitar o limitar la capacidad de su desgaste. Por eso el oro de plata y el bronce fueron los más utilizados. Y acá la clave es que era el metal precioso, y no la confianza lo que le daba valor y respaldo a la circulación de la moneda, cosa que con el desenvolvimiento del capitalismo fue desapareciendo. De hecho, el patrón oro desapareció a principios del siglo XX, fundamentalmente a partir de la creación del Fondo Monetario Internacional en 1944, y por lo tanto, esto implicó un viraje importante en el concepto del funcionamiento de la moneda y en el por qué debía la gente o la sociedad o la comunidad confiar en ella. Ya no asociado al uso del metal precioso, sino asociado a la confianza en el desenvolvimiento de la macroeconomía. Sí debo decir esto, que ahí está planteado, que la aparición del dinero bajo la forma moneda es atribuida a esta necesidad, ¿no? La de superar las rigideces de los tipos de intercambio. Y en esto hay dos cuestiones que están resaltadas al final de esta diapositiva, que es la siguiente. Todo el estudio arqueológico dedicado a la historia del intercambio, cuando entró en el análisis de la moneda, armó, digamos, construyó una primera interpretación que era más o menos indiscutitiva, más o menos indiscutida hasta hace unos 20 o 25 años atrás. Entonces se creó la imagen de que en realidad el intercambio había sido posible como consecuencia del desarrollo masivo del trueque. Se produjo algo, entonces se lo cambio a otro por lo que yo necesito, porque necesito precisamente lo que hace el otro. Bueno, la revisión crítica y mucho más afinada de esta tarea de investigación, fundamentalmente de los historiadores, desembocó en una noción diferente. Y esta noción diferente no ubica al trueque como elemento central de explicación del funcionamiento monetario, sino que ubica al crédito. Es decir, yo necesito algo, yo quiero vender, entonces le vendo a otro, pero el otro, como no tiene poder cancelatorio porque produce algo que yo necesito, en realidad deja pendiente una compensación, y esta compensación pendiente es ni más ni menos que las formas precarias iniciales que asumió el crédito. A lo cual se le puede agregar después por qué aparece el interés, es decir, por qué el crédito tiene un precio, por qué el crédito tiene un costo, por qué el crédito vale, por qué vale el tiempo entre la entrega y la cancelación mediante cualquier otro medio. Y dentro de las notas previas también me pareció importante resaltar esto. La consolidación del capitalismo como sistema, estamos hablando de el capitalismo maduro, el capitalismo industrial, estamos hablando desde la revolución industrial en adelante, generó todas estas funciones del dinero que antes yo anunciaba y que ahora le vamos a repetir, pero que esto permite no circunscribir el dinero a ser únicamente un medio de pago o un medio cancelatorio, sino un conjunto de otras funciones que son las que, en forma sintética, antes compartí. Sí es importante destacar que hubo todo un proceso de sustitución del uso del metálico por el papel moneda y por monedas de metales inferiores, sobre la base de la construcción de esto que antes yo señalaba, el tema de la confianza sobre el valor de este efecto sustitutivo. Y acá aparece algo que seguramente van a ver algún tipo de contenidos en estas materias, el tema del papel fiduciario de la moneda o el papel fiduciario del crédito, que es el tema de la confianza. ¿Qué es la moneda fiduciaria? Esto. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por el proceso de transición que antes señalaba. La moneda nace depositada o asentada en su confianza, como consecuencia que tiene detrás un respaldo en metal, fundamentalmente el oro, pero esto va perdiendo hasta que desaparece como característica general y es sustituida por otra cosa. La moneda deposita su confianza o sostiene su confianza, obtiene su confianza, ya no en la existencia de un metal atrás que lo valida, sino en la estabilidad del funcionamiento de la economía, con lo cual esto cuestiona
los primeros razonamientos respecto del papel que ocupa la cantidad de moneda, la emisión de moneda, la contracción de moneda en el sistema económico. Bueno, ahí agrego los primeros billetes en papel moneda en Occidente, surgen en Suecia en el siglo XVII, y sí hay que señalar que este tipo de billetes eran emitidos por compañías a las cuales la sociedad le atribuía determinado grado de confianza pública y que empezaron a transformarse en lo que después fueron los bancos. Los bancos en realidad son una forma desarrollada de este tipo de compañías y los bancos pasaron a ser las entidades, no me refiero a los bancos centrales todavía porque no existían, los bancos pasaron a ser las entidades que emitían moneda. La emisión, tal como antes lo planteé, bueno, la creación de estos valores tangibles de respaldo inicialmente en el mercado precioso, pero esto fue desapareciendo con el tiempo a medida que fue la confianza el elemento central que permitió atribuirle este rol a la moneda. Todo esto para agregar, con el siguiente sentido, una cuestión importante a resaltar es que hay un proceso de sustitución del rol de estas compañías emisoras de billetes por otro tipo de entidades, y algunas de estas ahora las voy a contar. Yo decía que a partir de la consolidación de la llamada revolución industrial, hablemos de la primera revolución industrial, se comenzó a discutir esto, el derecho de emisión de los billetes de moneda. Y esto terminó en la creación de entidades que empezaron a monopolizar tal rol, inclusive más de una, en una estructura social que luego pasaron a ser los estados nacionales. Por eso este camino es lo que permite ver cómo fue el proceso de creación de las entidades bancarias y luego, mucho más adelante, la de los bancos centrales, lo cual generó un recorrido bastante diferenciado en los países centrales, en la periferia capitalista, como el caso de nuestro país. Por ejemplo, en la Argentina existió entre 1890 y 1935, ya finalizadas las disputas y ya constituida el Estado Nacional, etc., se constituyó una entidad que se conoció con el nombre de Caja de Conversión. ¿Por qué era Caja de Conversión? Bueno, porque era una entidad que, además de respaldar el circulante, permitía eso, permitía convertir o canjear la moneda local por los pesos moneda nacional, por las libras esterlinas, que eran el respaldo que administraba la Caja de Conversión. ¿Por qué hasta 1935? Bueno, porque unos años antes, de 1935, la Caja de Conversión dejó de ocupar el lugar que le había previsto la norma que le dio origen, y en ese año, en el 35, se crea en la Argentina el Banco Central de la República, en forma más o menos paralela en la que se crean entidades de similares características en toda la América Latina, en algunos casos antes, en algunos casos después. El primer presidente del Banco Central fue quien había ocupado un lugar como funcionario en el golpe del 30, en el golpe de Uribe, ¿no? Ahí que fue Ernesto Bosch. De hecho, en el Banco Central, la sala principal, el salón de actos principal, lleva el nombre de Ernesto Bosch. Ahora, lo curioso es que en el directorio del Banco Central, que no era una entidad totalmente estatal, había representantes de algunos bancos oficiales, y el Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires, que eran bancos estatales, pero también de otros bancos privados de capital nacional, como de bancos extranjeros, y de un conjunto de accionistas privados que no estaban asociados a las actividades bancarias puras y simples. Es también, por ejemplo, el caso del Banco Central de Estados Unidos, que se conoce con el nombre traducido al español de Reserva Federal. Hay una participación importante, mayoritaria del Estado Nacional, pero también hay parte de capitales extranjeros que forman parte de la estructura del capital accionario. Solamente como nota de color, el primer balance que hace el Banco Central de la República Argentina lo es sobre finales de diciembre de 1935. Y ya desde su comienzo, el Banco Central, en lugar de ser la caja de conversión, el Banco Central, en el caso de Argentina, en el caso de todos los bancos centrales es más o menos similar, es la entidad que administra las reservas internacionales. En aquel caso, las reservas internacionales estaban constituidas fundamentalmente por oro y en mucha menor escala por libras esterlinas.
Y pongo esto ahí porque me parece significativo un comentario que voy a hacer después de leer los números. Al 31 de diciembre del 35, el Banco Central tenía reservas internacionales por ese valor, por 1.730 millones de pesos en moneda nacional, de los cuales la mayoría, como verán ustedes, 1.224 eran en oro depositado en el país, y 129 oro depositado en el exterior. Y el resto eran libras esterlinas y otras monedas. ¿Qué significa? Que las reservas del Banco Central en 1935 eran fundamentalmente reservas en oro, pero no para ser canjeadas, no para ser convertidas. Era oro para garantizar y para sustentar la confianza en la circulación de la moneda que emitía el propio Banco Central. Lo voy a decir de otra manera. En ese momento, el Banco Central lo que hizo, o lo que provocó como innovación, es que si bien no eliminó el derecho de conversión era limitado. ¿Por qué? Bueno, porque el Banco Central necesitaba ese oro, fundamentalmente, para poder respaldar la confianza del conjunto de transacciones y operaciones que se daban en el país. Por lo tanto, no era para que se vendan libremente en el mercado y para que cualquiera se lleve un pedazo de oro a su casa. Con el tiempo y con el conjunto de transformaciones que ha habido, pero sobre todo en la Argentina a partir de la dictadura del 76, por un lado, a partir del régimen de convertibilidad por el otro, que estuvo vigente entre el 92 y el 2001, y por último, durante los 4 años del gobierno de Macri, se volvió al concepto de conversión libre, como lo había existido en la Argentina en forma previa a la creación del Banco Central. Esto es, reconocer el derecho de que cualquiera se puede llevar un pedazo de las reservas internacionales a su casa, siendo que las reservas son el valor o el quantum que debe administrar alguna entidad, en este caso el Banco Central, para dar estabilidad al funcionamiento de la moneda. Bueno, nos fue bastante mal en los 3 casos. En el caso de la dictadura, terminamos con una deuda externa fenomenal, porque como contrapartida, esta deuda externa fue fundamentalmente explicada por la fuga, por la salida de divisas como consecuencia de esta libertad garantizada, digamos, por la ley de la dictadura. Pasó exactamente lo mismo durante los años de Menem y de la Rúa, 2000, año 92, 2001, y volvió a pasar en el gobierno de Macri cuando se volvió a liberalizar el acceso prácticamente sin límites al mercado cambiario. Bueno, hoy tenemos una situación similar desde el punto de vista del acogotamiento externo en materia de deuda que tuvimos a la salida de la dictadura y a la salida de la convertibilidad, fundamentalmente en el caso hoy se expresa por la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Y como para finalizar todo este conjunto de notas previas, 2 o 3 cosas más, quería comentar y que son las siguientes. En general, la situación es la que está descrita en el primer renglón. Existen bancos centrales en casi todos los países del mundo. Estos bancos centrales monopolizan la creación de dinero primario, intervienen con determinado tipo de regulaciones sobre el conjunto de entidades financieras que operan en el país. Se trata de operaciones de entidades financieras locales o financieras extranjeras. Y entre otras cosas, el objetivo de estas regulaciones están asociadas con la protección del interés público. Y sobre esto quiero comentar lo siguiente. En el conjunto de países, fundamentalmente en los países centrales, no cualquier banco extranjero puede instalarse ahí para hacer el conjunto de operaciones que realiza el resto de la banca. Hay restricciones en general que en el caso de la Argentina no existen, porque está vigente la ley, que es en realidad un bando militar, el 21526, aprobado en 1977 por la dictadura, y que no tiene regulaciones similares a esto que yo estaba planteando. Por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina tiene una sucursal en Nueva York. Ahora, el Banco de la Nación Argentina no puede desarrollar el conjunto de funciones que desarrollan el resto de las entidades, sean locales o extranjeras, sino que están limitadas. Y en la mayoría de los países centrales, la banca central es muy rigurosa en la regulación de qué puede hacer y qué no puede hacer la banca extranjera. En el caso de la Argentina esto no es así. En el caso de la Argentina la banca extranjera puede hacer exactamente lo mismo que hacen las entidades locales de capital nacional, sean estatales o sean privados, con el agregado de una característica que no está prohibido que la entidad controlante, que haya una entidad controlante de la entidad que se desempeña en el país, que no sea de naturaleza, de carácter financiero, que no sea un banco.
Lo voy a explicar de esta manera. Entre las sorpresas que hubo en la crisis del 2001 es que la totalidad de la banca extranjera, con excepción de dos entidades, la totalidad de la banca extranjera, con excepción de dos entidades que operaban en el país, no tenía una casa matriz bancaria, sino que tenía una compañía ubicada en un paraíso fiscal que de respaldo no tenía absolutamente nada. Por eso, estas entidades extranjeras no pudieron cubrir como garantía la demanda de lo que fue el corralito y el corralón, que fueron las formas de cercenamiento de acceso libre a los depósitos, fundamentalmente en moneda extranjera, que se dio en el marco de la crisis del 2001. En cambio, estas dos entidades financieras extranjeras que no habían hecho estas transformaciones, que tenían una casa matriz como entidad bancaria, se fueron del país abandonando todo. Fue el caso de Scotiabank y fue el caso de lo que fue el Banco Bicel, que era propiedad de una cooperativa en Francia. Es una cuestión a tener en consideración porque todo esto no se modificó y porque sigue existiendo en el caso de Argentina, no solamente este tipo de régimen, de la mayoría de los bancos extranjeros que operan en la Argentina, tienen una forma bastante más compleja que la que tenía en el 2001, donde su entidad controlante no es entidad financiera, sino que es una entidad, una sociedad anónima, una compañía que está ubicada en una guarida o paraíso fiscal, o que tiene una trama mucho más compleja como la que, por ejemplo, voy a dar para el caso del Banco de Galicia, que me imagino que lo conocen. El Banco de Galicia es un banco que es propiedad de una empresa que se llama Grupo Financiero Galicia, que también tiene domicilio en el país. Sin embargo, el Grupo Financiero Galicia también es controlado, a su vez es controlado por otra entidad que se llama EVA Holding y que tiene domicilio en el país. Pero EVA Holding, que tiene domicilio en el país, a su vez está controlado por una compañía que también se llama EVA Holding, pero que está radicada en el extranjero. Yo no sé, la última que vi estaba en Gibraltar, es probable que haya cambiado de domicilio. ¿Y por qué se llama EVA, con B larga? Porque los propietarios son Eva Brown y Ayerza, que son las familias tradicionales que tenían a la banca como propiedad. Entonces uno ve el Banco de Galicia y parece un banco nacional por su estructura y su formación, es un banco que en definitiva tiene como controlante una compañía extranjera que no es un banco y que es también una compañía ubicada en un paraíso fiscal de forma similar a la que tiene el resto de los bancos extranjeros. Sobre esta complejidad societaria, la democracia que supimos conseguir en el 83 no tomó cuenta ni la abordó en ninguno de los ciclos políticos que hemos conocido, con lo cual sigue vigente la ley de la dictadura, reitero, la 21526, empeorada por alguna ausencia y destrucción de regulaciones fundamentalmente construidas durante el gobierno de Menem. Bueno, hasta acá entonces. Para abordar el sistema monetario, tener en cuenta estas 5 cosas. Una primera clave. Cuando analizamos el sistema monetario, analizamos, entre otras cosas, la intermediación entre la oferta y la demanda de crédito. O sea, el lugar que ocupan no solamente los bancos, sino el conjunto de entidades financieras. La segunda clave que hay que tener en cuenta respecto del funcionamiento y del carácter y de la naturaleza de las entidades financieras es que lo que hacen fundamentalmente, por lo menos se supone que es su actividad principal, es captar recursos monetarios de terceros para colocárselo a terceros, que es la tercera característica. Con lo cual, en general, las entidades financieras no trabajan con capital propio, o trabajan de forma marginal con capital propio. Lo que hacen las entidades financieras es trabajar con capital de terceros, donde hay alguien que tiene confianza en esa entidad, deposita un dinero, y porque la entidad lo que hace es utilizar ese dinero, en la medida en que las regulaciones del Banco Central lo permitan, para colocarlo a terceros. En todos los casos, los sistemas financieros trabajan con reservas de liquidez. ¿Qué significa? Que todo lo que reciben en el depósito no lo pueden colocar en forma integral bajo la forma de préstamo, sino que tienen que guardar una reserva. Y esta reserva, en la mayoría de los países del mundo, están sujetas a modalidades que los propios bancos centrales establecen y que se conocen como la administración de los encajes. ¿Qué es un encaje? Bueno, es esta obligación de guardar una reserva de liquidez. Por ejemplo, un banco capta depósitos por 100 pesos, pero no puede dar préstamos por 100 pesos, lo tiene que dar, por ejemplo, por 80. ¿Por qué? Porque tiene que quedarse con una reserva de liquidez para atender la demanda diaria de los retiros de dinero de los depositantes. Se trata de lo que
se trate. Sí existe, en todo caso, y por eso lo subrayo ahí en las reservas de liquidez, que hay estas reservas, por un lado, algunas tienen carácter obligatorio, que son las que impone el Banco Central, pero otras tienen carácter facultativo. Los bancos pueden decidir no prestar una parte que sí podrían prestar, en función de lo que dictan las normas de los bancos centrales, pero la guardan por simple temor a lo que puede pasar en el corto plazo en los mercados. Es un mal negocio para esto, pero durante varios periodos de la historia social argentina hemos visto pasajes en los cuales los encajes, es decir, las reservas de liquidez que tenían que guardar los bancos, excedían aquello que le pedía el Banco Central. Y esto está jurídicamente contemplado en un conjunto de contratos específicos que lo vinculan con la clientela. Los contratos de mutuo específicos, que están contenidos en el Código Civil y Comercial, tienen formas específicas que hacen a la relación de los bancos con su clientela, pero también los contratos de depósito, porque además hay normas específicas por parte del Banco Central que regulan cómo tienen que ser los contratos por los depósitos a la vista, por los depósitos en cuenta corriente, los depósitos en caja de ahorro, los depósitos a plazo, los depósitos en moneda local, los depósitos en moneda extranjera, y así de seguido. Para el caso de la Argentina, porque esto está un poco más expandido en otros casos, en otros casos nacionales, uno podría decir, bueno, y en la Argentina, ¿cuál es la caracterización o cuál es el tipo de entidades financieras que existen? Bueno, en principio esta clasificación. Hay bancos comerciales, hay bancos que son la mayoría, hay bancos de inversión, en el caso de la Argentina existe en la actualidad nada más que un banco de inversión, que es un banco nacional, que es el BICE. Hay mercados de valores, en los cuales se negocian títulos públicos, títulos privados, cualquiera sea el tipo de contrato de implementación. Hay cajas de ahorro, había cajas de ahorro, en la Argentina ya no existen nada, fueron diluidas en una caja nacional de ahorro de consumo, manejado por el Estado Nacional, que desapareció. Hay sociedades de ahorro y préstamo, sociedades que captan ahorro de terceros para colocarlo en préstamo a los que lo requieran. Hay cooperativas, hay mutuales, hay compañías de seguro, hay fondos comunes de inversión, hay fideicomisos financieros. O sea, el menú de tipo de entidades que operan, en el caso de la Argentina, el sistema financiero es muy amplio. Lo que ha hecho, en todo caso, la dictadura, a partir de la ley 21526 de 1977, es que ha diluido un conjunto de especializaciones que existían, sobre todo en materia de la banca. Por ejemplo, existía la banca hipotecaria, existe un banco hipotecario, pero este banco hipotecario que existe no tiene las funciones que tenía la banca hipotecaria en los periodos previos a la transformación que ocurrió a partir de la dictadura, pero fundamentalmente a partir de los años 90, cuando Menem alteró la propiedad de esta entidad estatal, que era el banco hipotecario, y así de seguido. En general, lo que hay en los regímenes nacionales es una especialización de la banca, que en el caso de la Argentina se ha perdido. Y entre las cosas que se han perdido es el rol de banca de inversión. A pesar de que existe una banca de inversión, la historia de la banca de inversión en la Argentina nace en el gobierno de Perón, cuando se crea el Banco Industrial de la Nación, que muchos años después cambia de nombre y se llama pasa a ser el Banco Nacional de Desarrollo. Inclusive, en el caso de nuestra provincia, en el caso de Santa Fe, se creó y vivió durante mucho tiempo un banco de inversión, que se llamaba Banco de Inversión, Santafesino de Inversión y Desarrollo, que se dedicaba a financiar las inversiones productivas y que fue disuelto también durante los años de Menem como complementación de todo lo que fue la eliminación de la especialización de la banca, que estuvo orientada bajo el régimen legal en el año 76, en el año 77 con la reforma financiera. Bueno, a partir de esto yo voy a sugerir, ustedes cuando estuvieron mirando algo de Castrileza seguramente vieron algo de esto, cómo es el flujo circular, por un lado la oferta de bienes y servicios, por el otro lado cómo circulan la moneda, la reproducción de los factores, la liquidez en disposición de los factores que explican el circuito nominal. Estos factores de la producción que ustedes vieron clasificados en Castrileza como tierra, trabajo y capital, en principio lo vamos a tomar como tales, aunque
ya vieron que parte de la crítica respecto a esta mirada está resuelta de otra manera en la crítica marxista respecto del lugar que ocupa cada uno de estos tres elementos. Sin embargo, sí es importante destacar que la forma de remuneración que tienen estos factores, la forma de remuneración, o sea, que constituye la componente nominal o el sustituto nominal, en principio se puede clasificar en forma global en renta, salarios, ganancias e intereses. Hay 3 o en 4, según sea la propiedad o la disposición o el lugar particular que desde el punto de vista de la función de la Dirección Social del Trabajo ocupa cada uno de los factores de la producción que se esté analizando. Este cuadrito, me reitero, ustedes ya lo tienen, simplemente está puesto para recordar, esto es lo que pusieron el resto de mis compañeros de cátedra, al igual que este otro cuadrito, que está complementado sobre el lugar que ocupan 3 sectores que están incluidos en el cuadro anterior, que son el sector financiero, el sector estatal y el sector externo, en la circulación de los bienes, de los servicios, de la moneda, de las interrelaciones, como esto permite alimentar el circuito, en principio, sin lugar a desequilibrios ni crisis, tal como los imaginaron los fisiócratas cuando armaron el cuadro de circulación, pero también como lo imaginaron David Ricardo, de pensamiento clásico, como Marx en el sistema de reproducción, y cómo imaginó inclusive Keynes el funcionamiento o la tendencia al equilibrio o la limitación de los desequilibrios en el sistema económico a partir del rol que ocupa cada uno de los sectores involucrados. Vuelta entonces a la pregunta, ¿qué es el dinero? ¿Por qué estamos acá? Bueno, vuelvo a reiterar la mirada tradicional el dinero está asociado con sus funciones. Las funciones son, en principio, estas. Si bien pueden estar limitadas o pueden estar sesgadas por la aparición de elementos adicionales que conforman el propio funcionamiento y la dinámica del sistema capitalista. Ustedes, hasta ahora, vieron esto. Yo acá quiero hacer una pausa y abrir la posibilidad del intercambio y las opiniones, inclusive invito a mis compañeros si quieren complementarlo, y después sigo con el conjunto de cosas que tengo para compartir con ustedes. Nuevamente, hola a todos y todos los que se incorporaron después de las 7:05, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos. Dudas, preguntas, problemas, o qué quisieran discutir o saber alrededor de la problemática de la moneda. Un rápido vuelo con un dron sobre temas que admito son complejos, pero van a tener tiempo de trabajarlo con la literatura y con esto que acompañamos. No, un comentario nomás, Sergio, mientras los alumnos piensan alguna consulta o comentario adicional. ¿Se acuerdan ustedes con el cuadro de Quesnay, que había ahí solamente 2 monedas o 2 símbolos de la moneda que eran, se le asignaba en el cuadro de Surú que vimos, $1.000 a cada una, y la producción de ese momento, de esa economía, estaba en el sector agrario, y estaba en el sector llamado estéril en aquel momento, pero ahí dijimos, fíjense la flecha que muestra el movimiento de la moneda, y ya verán ustedes más adelante complejizar este sistema, porque esta flecha que mueve la moneda en el cuadro de Quesnay lleva implícita algo que no se ve, y que es que el bien va en sentido contrario. En realidad el bien se veía porque pasaba el cuadrado, que significaba cada rectángulo, un valor igual a 1.000 millones, que eran 1.000 millones de dólares en aquel momento, que era todo el año de funcionamiento, y ustedes ahora ya están, un mes después, viendo que esa complejidad en el sistema capitalista, que no era el capitalismo desarrollado, estaba saliendo del feudalismo o con elementos feudales en aquella, previo a la Revolución Francesa, el cuadro de Quesnay, ven ahí la moneda que simulaba, digamos, que funcionaba, iba primero pagando la renta, después la nobleza compraba alimentos y compraba bienes, y ahora ustedes ven en el cuadro que les mostró el profesor
como los cuadros sucesivos, ya aparece el Estado y ya aparece el sector externo y ya la moneda está simbolizada con una línea de puntos y que va en un sentido y en el otro sentido va el flujo real de bienes. Es decir, ustedes han visto a lo largo de las clases distintas formas de ver la incidencia de la moneda y cómo se la simboliza, cómo hay distintas abstracciones para tomar lo más importante y mostrarlo en el dibujo, dependiendo de los autores y las épocas. Y estamos hablando siempre de moneda. Y como bien mencionaba el profesor Adelovi, por ejemplo, en Castro y Leza, ustedes tienen el banco, que lo ha explicado también dentro del flujo monetario. Los bancos, en ese Castro y Leza tiene 60 años prácticamente. En aquel momento lo dibuja, si lo miran en Castro y Leza, antes de que aparezca la inversión. Es decir, digamos, lo dibuja abajo. Si lo dibujara ahora, con el auge que ha tenido el sistema bancario, la plata entra al banco, ahora donde todo el mundo cobramos en los bancos, entra prácticamente a fin de mes, y aunque no vayamos a invertir, aunque sea todo consumo, los días que nosotros lo dejamos sin usar a ese dinero, el banco lo considera como un ahorro y lo presta. O sea que ha habido, o sea que el dibujo, si hoy lo hiciera de vuelta Castro y Leza, que ya están muertos, seguramente lo pondrían con toda la bancarización antes del consumo y antes de la inversión. En el dibujo lo pusieron en aquel momento solamente antes de la inversión para facilitar que la inversión es igual al ahorro, que el ahorro es igual a la inversión, el ahorro es el aspecto monetario y la inversión es el aspecto del sector real de la economía. Pero digamos, esta metamorfosis de las distintas clases que hemos ido dando nos ha ido mostrando el flujo monetario y el flujo real con distintos grados de desarrollo y con más énfasis ahora que lo que empezamos viéndolo hace un mes y pico. Ese es el comentario que quería hacer, pero siempre estamos hablando de moneda o flujo nominal y de flujo real de bienes y servicios que van en sentido contrario cuando hay mercado y por el mismo valor o precio. Bueno, gracias por el comentario. Antes de hablar sobre 4 puntos que todavía quería hablar, bueno, dejo abierta la posibilidad para preguntas, sugerencias, inquietudes o cosas que les gustaría o que les interesaría conocer o saber respecto del papel de la moneda. Más allá del interés por quedarse con una moneda adicional, está claro que eso no sería. Bueno, puedo avanzar y si me quieren interrumpir, ahora no voy a utilizar las filminas, así nos vemos la cara. Una cuestión que quiero incorporar es el tema del comercio exterior, algo de lo que planteó el profesor Posada. ¿Qué significa? Bueno, desde el momento que hay relaciones entre lugares del mundo que tienen distinta moneda, hay una cuestión adicional que está asociada con el tema del dinero. ¿Cuál es? Bueno, que Argentina puede cobrar, digamos, puede exportar, puede comprar cosas, pero seguramente no puede comprar cosas con peso argentino porque nadie que le quiera vender a Argentina va a aceptar los pesos. En general, hay la aceptación de determinado tipo de monedas que son monedas que cumplen el papel, no solamente de moneda nacional, sino de moneda mundial. Hay una por excelencia hoy, que hace un tiempo, del 44 en adelante, que es el dólar estadounidense. El dólar estadounidense tiene las características que, por un lado, es una moneda emitida por un país, pero a su vez es la moneda mundial por excelencia. No tiene la centralidad que tenía en otra época, porque ya han aparecido algunos competidores, pero sigue siendo la moneda principal en la cual se transaccionan las operaciones fundamentalmente de comercio internacional y cualquier otra. Con lo cual, el papel de los bancos centrales aquí es muy importante porque los bancos centrales ocupan como función, entre otras cosas, el proteger y el hacer posible que las transacciones en el comercio internacional, las transacciones con el resto del mundo sean posibles. Por lo tanto, lo que tiene que garantizar es que existan divisas para poder pagar las importaciones, para pagar las obligaciones, y los dineros que entran como consecuencia de las ventas externas son
dineros que en principio son sagrados, que no se pueden utilizar para cualquier cosa, porque de ellos se necesitan para poder cancelar las obligaciones de moneda extranjera. El caso estadounidense es muy interesante de ser señalado por esto que yo planteaba. A partir de 1944 arrancó un proceso en el cual se consolidó el dólar como moneda mundial, pero es el dólar a su vez la moneda nacional, con lo cual Estados Unidos vende en dólares y cobra en dólares, la mayoría de sus operaciones podría decirse, que no es el caso de la mayoría del resto de los países del mundo, en el cual vende en una moneda diferente, la de curso legal, pero cobra y vende en una moneda diferente de curso legal, por un lado. Después hay otro caso particular, que es a partir de la creación de la zona euro, que reúne a un conjunto de países de Europa, no toda la Unión Europea, reúne a un conjunto de países que tienen una moneda común, y donde hay un banco central europeo, pero a su vez hay bancos centrales de cada uno de los países. Entonces, hay transacciones entre los países pertenecientes a la zona euro, y estas transacciones se cancelan en la misma moneda que es de curso legal. Pero con la característica de que cada uno de los bancos centrales de la zona euro no cumplen el papel de los bancos centrales que, por ejemplo, ocurren en Argentina, en Brasil o en China. ¿Por qué? Porque no crean moneda, porque es el Banco Central que lo crea. En todo caso, ocupan un lugar en la división de funciones que se le atribuyen a cada uno de los bancos centrales de los países miembros de la zona euro, un papel especial pero diferente en los bancos centrales que ocupan o que desempeñan el resto de los países. Pero hay otro caso, el caso de experiencia de integración comercial entre países en los cuales las transacciones internacionales no se cancelan ni con la moneda mundial, que es el dólar, ni con la moneda, por excelencia, ni con el euro, sino con la propia moneda. Argentina, por ejemplo, en los años en los que el Mercosur todavía estaba relativamente vivo, hizo un acuerdo muy importante, que si bien no fue muy importante, muy relevante desde el punto de vista de su cantidad, sí fue relevante desde el punto de vista de las calidades emergentes del acuerdo, por los cuales con Brasil las exportaciones y las importaciones se cancelaban en la moneda del mismo país. Es decir, Argentina exportaba a Brasil y Brasil nos pagaba en pesos y viceversa. Con lo cual, el conflicto de tener que conseguir dólares, euros o cualquier otra moneda fuerte en el mercado mundial desaparecía como consecuencia de que las transacciones se libraban en la propia moneda. Algo parecido, pero una envergadura mucho mayor, se está empezando a desarrollar en el lejano sudeste asiático, que tiene a China como jugador principal, que tiene al conjunto de los países del sudeste asiático, pero dentro de ellos también está Japón, con unos niveles de integración que como estamos bastante lejos no nos enteramos, pero que me parece que mirar con ojos bien grandes, porque implican un cambio en las modalidades de integración del comercio exterior, que seguramente va a transformar la naturaleza del comercio exterior en poco tiempo. Las otras dos cuestiones que me quedan por contar es, respecto del sistema bancario, lo que constituye un multiplicador bancario, que ustedes lo van a ver en la literatura y yo lo voy a tirar en todos tres líneas. ¿Cuál es la noción del multiplicador bancario? Bueno, estando las entidades financieras como actores principales, ocupan un lugar principal en la reproducción de la disponibilidad de dinero. ¿Cómo funciona esto? Y funciona, por ejemplo, de la siguiente manera. Yo tengo plata y no la voy a usar para ningún fin. Entonces voy al banco y la deposito. El banco tiene la obligación de guardar una parte, esta reserva de liquidez que antes yo mencionaba, y por lo tanto puede prestar el resto. Y se lo puede prestar a cualquiera, se le puede prestar a una empresa, se le puede presentar a un individuo que quiere utilizar ese dinero para un acto de consumo, para un viaje, para la compra de una lavarropa o lo que fuera. Ahora, cuando recibe ese dinero, quien toma el préstamo no se lo lleva todo de golpe al principio, sino que lo deposita en la entidad. Y la entidad hace lo mismo que hizo conmigo. Una parte la guarda como reserva líquida, obligatoria, y la otra parte la puede prestar. Este rulo que se reproduce en forma indefinida en el funcionamiento del sistema bancario es lo que se conoce como un multiplicador bancario. ¿Por qué? Porque un depósito inicial, por ejemplo, de 100 pesos, que vamos a suponer solamente podría ser prestado hasta 80, porque 20 habría de guardarlo por la forma de reserva de liquidez, en el rulo constante del funcionamiento del sistema financiero no termina siendo solo 80, sino que estos 80 se multiplican en forma permanente y prácticamente sin límite.
A esto se le llama el multiplicador bancario. ¿Por qué entonces? Porque las entidades bancarias ocupan este rol de dinamizadores de la circulación del dinero, y con una única transacción, esta única transacción permite multiplicarla, siempre limitada por las obligaciones de reserva de liquidez, de encaje que las bancas centrales definan. Y la última que van a ver también en el gráfico, en la presentación, y van a ver en la literatura, en Castrilesa, es algo referido a la teoría cuantitativa de la moneda. En el marco del desarrollo de la escuela clásica se ensayaron unas cuestiones, algunas que están vigentes, otras que están vigentes por las transformaciones que ha habido en el sistema capitalista de producción, que están asociadas con cómo se define la cantidad de moneda que hace falta que esté en circulación. Inclusive esto está alterado, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista transaccional, por la existencia de moneda virtual y sobre todo por la bancarización o por los grados de bancarización alcanzados en el funcionamiento del sistema. Pero básicamente, ¿qué es lo que dice la teoría cuantitativa del dinero? Bueno, que la cantidad de dinero que tiene que estar en circulación tiene que estar en vinculación con la cantidad de bienes que están en circulación, con el precio que tienen y con la cantidad de veces que rotan en un periodo de tiempo. Es decir, si un país solamente fabricase locomotoras, y las locomotoras se venden o se compran cada 5 años, cada 15, este plazo sería muy largo. Ahora, si lo que vende es leche, pan y fiambre, que todos los días, la velocidad de circulación implica una modalidad, una caracterización diferente en funcionamiento del propio sistema circulatorio del dinero. La teoría cuantitativa sirve para eso, y lo reitero, tiene una versión original. Esta versión original fue sustituida por un conjunto de modificaciones importantes, sobre todo a partir del rol de los bancos por un lado, y de la aparición de los sustitutos del dinero que emite el propio Banco Central, o sea, de la creación de dinero por fuera, que está asociado con el tema de la aparición o creación del crédito en forma privada, en parte asociada con estas figuras que se estaba planteando. La sugerencia es enfocar todo el esfuerzo de lectura sobre esta parte del programa, sobre los 7 puntos que puse al principio, que lo van a tener, reitero, en esto que se va a compartir, y ahora abrimos entonces la posibilidad de discutir y de avanzar sobre los temas que quieran profundizar, les interesen, o sobre los cuales hayan quedado dudas en este rápido vuelo rasante que hice sobre la gestión monetaria. Por ejemplo, la inflación, por ejemplo, la emisión monetaria, por ejemplo, lo que quieran. En esto hay una serie de cuestiones interesantes, que hay como lugares comunes, construidos a partir de imaginarios que están asociados con la fuerte influencia que tiene el pensamiento neoclásico, que se da de patada con lo que funciona en la realidad sistémica, pero que sin embargo tienen mucho peso, reitero, en el imaginario colectivo. Por ejemplo, el tema de que la emisión crea inflación. ¿Lo habrán escuchado alguna vez eso? Argentina, por ejemplo, puede mostrar largos periodos en los cuales la emisión era igual a cero, o por el contrario, había contracción monetaria, había una quita de circulación de la moneda, y sin embargo teníamos un nivel inflacionario alto. Y exactamente lo contrario. Yo decía al principio, la atribución exclusivamente monetaria a los fenómenos que uno puede identificar como caracterizables o asociables a la inflación es muy parcial y limitado, porque no permite entender cómo funciona la economía capitalista en su conjunto, donde hay un conjunto de factores que influyen sobre el crecimiento de los precios o la retracción de los precios, la reducción de los precios. Bueno, no sé también si mis compañeros quieren agregar o comentar algo, dado que las preguntas escasean hoy. No, me parece que está bueno lo de esto, diferenciar de que no, la inflación no es un fenómeno monetario, porque eso es como un latiguillo que lo hemos visto en los medios muchas veces, y me parece muy interesante el planteo que hiciste para justamente llegar a una definición donde no pasa por ahí. Me parece muy interesante la cuestión del multiplicador bancario, que lo explicaste, y que me parece que está bueno que los estudiantes y las
lo puedan ver después del tema del multiplicador bancario, con ejemplos, esto de, en general, la creación de dinero no es una creación que se hace únicamente desde el Banco Central, sino que los bancos participan activamente en la creación de dinero, con la forma de multiplicador. Activamente al punto tal de que la mayoría del dinero, en realidad no es dinero circulante en monedas y billetes, sino que es moneda que está depositada en las cuentas bancarias. Entonces, me parece que eso es interesante para pegar una repasada en un momento, esta idea de alguien que llega con un depósito, el banco se queda una parte y represta. Ese représtamo muchas veces se vuelve a depositar y se represta, pero la cantidad de billetes originales son muy pocos, pero esos billetes luego figuran en las cuentas corrientes o en las cajas de ahorro de muchas personas diferentes. Entonces al final del día hay muchísimo más dinero que se ha creado gracias a la acción bancaria que el dinero originalmente que había. Entonces la idea de que la emisión genera inflación no se sustenta porque justamente la emisión no la hace el gobierno. En términos generales, además, para ya no meternos en cosas más complejas, en general es muy difícil que el gobierno pueda definir la cantidad de moneda. Esto ya no me quiero meter en eso, pero digamos, la política monetaria pasa mucho más por el control de la tasa de interés y por otro lado. Entonces, no quiero abundar en eso, pero en general no es posible que el Estado sepa cuánto dinero hay en cada momento y cuánto dinero quiere que haya. Entonces, bueno, eso definitiva también da por tierra con esta idea de que la emisión genera inflación, porque no hay algo así como una emisión definida por el Estado. Es muy poco esa parte. Me parece que eso es muy interesante para verlo a partir de esta idea del multiplicador bancario y la creación de dinero que justamente, insisto, no la hace el Estado, sino que la creación de dinero la hacen los bancos, en su mayoría. Yo creo que no hay muchas preocupaciones acá en el curso por el tema de la inflación, si no ya habrían inundado de preguntas, ¿no? ¿Vieron esos billetes que mostré al principio con cantidades de cero alucinantes? Bueno, esperemos no volver a eso, nunca más en el caso de la Argentina, pero están asociados con estos procesos inflacionarios, hiperinflacionarios, que han destruido los sistemas monetarios. Sin embargo, la actividad económica puede continuar. Puede inclusive relatarse como en los periodos de hiperinflación, fundamentalmente en los casos europeos, en el caso alemán, que ya había comentado al principio, en última instancia la moneda desapareció como elemento y las transacciones pasaron por otro lado, dado que la confianza en el valor de la moneda era otra. Por lo cual se refuerza que el problema inflacionario no es un problema asociado de ninguna manera en forma exclusiva a lo que ocurre en el plano monetario, sino que está asociado a otro tipo de factores tal como planteaba la ley. Yo no voy a avanzar mucho más sobre otros temas, quiero dejar todo planteado acá, por eso quería dejar abiertos los últimos 10 minutos, antes de llegar a las 8:30, para que intercambiemos ideas y planteen opiniones y sugerencias y problemas, inquietudes, o intereses en particular que haya o que hubiere sobre la problemática del sistema financiero, el sistema monetario, los sistemas financieros, los sistemas monetarios. Anímense los estudiantes con alguna consulta, algún comentario. ¿Cuál es la locomotora del silencio? ¿No se entendió nada? ¿Están asustados? En mi caso tenía un poco de dificultad con el audio, por eso por ahí prefiero releer y no preguntar. Pero me quedó la duda sobre la bicicleta financiera, la impresión de dinero, en qué afecta, cómo nos está afectando ahora. Y yo tengo mucha duda Martina, de cómo funciona la bicicleta financiera. cuando hablas de la bicicleta, ¿de qué estás hablando? A ver, contame. ¿En qué te De lo imaginas? que nosotros recibimos como información desde los medios sobre lo que pasa en el país cuando no tenemos dinero. Cuando entra el dinero y se va. Así como entra del exterior, por ejemplo, en el préstamo del FMI, que no había impresión de dinero, sino que
hubo una entrada de dinero del exterior y teóricamente va al Banco Central, ese dinero lo imprime el banco. Bueno, ahí hay varias cosas que podemos analizar. Tampoco para meternos muchas complejidades. A ver, por ejemplo, ¿por qué un Estado nacional tomaría deuda en moneda extranjera? ¿O para qué, mejor dicho, tomaría deuda en moneda extranjera? Se supone que una deuda en moneda extranjera es para poder afrontar obligaciones o compromisos en moneda extranjera. Sería todo un disparate tomar un préstamo en moneda extranjera para una actividad que no la genera, o la no existencia de una obligación en moneda extranjera. Ahora, esta es una cosa muy importante, sobre todo cuando escasea la moneda extranjera. Con lo cual, por ejemplo, analizar el caso que vos planteás, cuando Argentina toma un préstamo en moneda extranjera, debiera ser utilizado para potenciar la creación de moneda extranjera, no para resolver problemas con la moneda local. Por ejemplo, vamos a suponer que el Estado Nacional tiene un déficit fiscal. El déficit fiscal es moneda local, en pesos. Entonces, tomar deuda extranjera para resolver el déficit fiscal es una estupidez en sí misma, digamos. ¿Por qué? Y porque uno no resuelve el déficit fiscal, uno no puede tomar, uno puede tomar un préstamo en moneda extranjera y va a resolver el problema del déficit fiscal, pero para resolverlo tiene que convertir la moneda extranjera en moneda local, con lo cual alguien se la termina llevando. La relación de las operaciones en moneda local y en moneda extranjera constituye un sutil aparato de armonización que pone en el centro el papel que tienen que jugar los estados, fundamentalmente los bancos centrales, que son las entidades que las administran, para evitar que esto se transforme en una salida de la moneda extranjera que recibís por la vía de las financiaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que una empresa, no un Estado, una empresa privada toma un préstamo en moneda extranjera. Porque quiere hacer una planta nueva, una obra civil, ampliar la planta, grandes cantidades de metros cuadrados. Resulta que para ampliar la planta necesita cemento, necesita pagar salario, necesita pagar a un contratista, y seguramente la va a necesitar en moneda local. ¿Por qué tomaría un préstamo en moneda extranjera? Pues la única cosa racional que a uno se le ocurre es que este préstamo que viene en moneda extranjera lo sería porque esta planta productiva que va a ampliar o que va a crear, va a expandir, lo es para generar una actividad orientada al mercado exterior, es decir, porque le va a permitir aumentar las exportaciones. De lo contrario, sería una locura, una irracionalidad desde el punto de vista de la empresa, tomar un préstamo en una moneda diferente de la moneda local, siendo que las actividades que desarrolla son esencialmente en moneda local. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las fuentes más genuinas de ingreso de moneda extranjera? Bueno, lo más genuino es el comercio exterior. Por lo tanto, la clave está acá en vender más de lo que se compra, o sea, exportar más de lo que se importa, para que esto constituya la fuente que permita ser utilizada para atender el conjunto de obligaciones en moneda extranjera, sean del sector privado como sean del sector público nacional. Cuando no hay política sobre esto, en algún momento esto estalla o se acogota o provoca una crisis, un colapso desde el punto de vista de la administración de la moneda local, precisamente por la presión de una sobre la otra. Bueno, la sugerencia, reitero, es que para esta parte, para las cuestiones que están vinculadas con lo monetario, con el velo monetario, sean enfocadas con la literatura que tienen para abordarla en los 7 puntos que mencioné al principio del encuentro. Lo demás, contado hoy,
no digo que sea un relleno, pero son para acompañar el conjunto de cosas que ustedes tienen que resolver desde el punto de vista del abordaje en la literatura. Porque además, lo que hay que tener en consideración, que estas cuestiones, en lo aparente abstractas y complejas de ser interpretadas, porque hablan solamente de los aspectos teóricos de la moneda, el funcionamiento del sistema bancario, los bancos centrales, etc., después lo vamos a ver en la cancha cuando los pongamos en la parte 3 y en la parte 4 del programa. Después vamos a ver cómo juegan los bancos centrales, cómo juegan los bancos, cómo juegan las empresas, cómo juega el sector público, cómo juegan los actores internacionales, los organismos financieros internacionales, ya que nombraron el Fondo Monetario Internacional, en todo este conflicto de distribuciones que terminan orientando lo que en la práctica pasa en materia de desenvolvimiento de las políticas económicas. Bueno, Bueno, si bueno, no, si no hay más preguntas, le levantamos y cortamos acá. vamos acá, si les parece.